¿Hay algo ahí arriba? Cole. Yo no veo nada. Quédese quieto. A veces se siente dentro como si cayeras deprisa, pero en realidad estás quieto. ¿Has sentido alguna vez esas cosas punzantes en la nuca? Sí. Y esos pelillos del brazo que se ponen de punta. Sí. Son ellos. Cuando se enfadan. Hace frío. Yo no veo nada. Seguro que están ahí. Cole. Por favor, haga que se vayan. Estoy en ello. Hace 13 años se estrenó El sexto sentido, una película que no solo se convirtió en un éxito inmediato de crítica y taquilla, sino que además consiguió algo mucho más importante. Varió nuestra forma colectiva de entender el misterio. Gracias a aquella película en la que un muchacho de apenas 8 años observaba figuras que le amedrentaban, gracias a aquella obra maestra con giro final inesperado, muchísimas personas en los 5 continentes miraron de otra forma a las muchísimas personas que habían visto, sobre todo en la infancia, fenómenos semejantes. Lo que parecía un signo de casi apestado, se convertía entonces en un nexo común para muchas personas que empezaron a trazar comunicación, a confesarse sus secretos más hondos. Sí, siendo un niño y quizá después, muchos habían visto algo muy similar. Y en ocasiones esas formas similares como arquetipos que no parecen amables se visten con las mismas galas, se tocan con los mismos sombreros, parecen figuras de otro tiempo, de otra época. Alguien me dijo una vez, hace mucho tiempo, que esto de las apariciones, sea lo que sean, da la impresión de que viene motivado por una especie de error, como cuando uno entra en una habitación, abre la puerta, hay una reunión, pide disculpas y se marcha rápidamente. Esa especie de errores entre mundos. Quién sabe, quizá allí pueda estar la explicación. Lo cierto y verdad es que miles de niños han sido aterrados, sobre todo en su infancia, por figuras idénticas que responden a un miedo que quizá esté en el origen de la mente, en el origen del pensamiento. El director Shyamalan llevó todo eso al celuloide con notable éxito. El sexto sentido, que ya parece una película antigua, 13 años son muchos, sigue aguantando perfectamente. ¿Lo habéis sentido? Al escuchar las voces sin imagen, simplemente con la fuerza de la voz, todos hemos percibido el mismo escalofrío, un muchacho atormentado y un maestro que le guía por ese mundo. En 4 días en España desbancó al Rey León, a Parque Jurásico o a la Amenaza Fantasma y se convirtió en aquel momento en la más vista de todos los tiempos en nuestro país. Hoy ha recaudado cerca de 300 millones de dólares. Superó, en Estados Unidos tan solo estoy hablando, a la Guerra de las Galaxias de inmediato.
Y era una simple película, no de tanto presupuesto, que hablaba de apariciones que tenían los terrores infantiles como epicentro. Casi como homenaje, nosotros podemos hablar hoy de un caso real, de un caso que estamos investigando. El proceso está abierto. Le he preguntado al compañero Carlos Largo cómo llamar a esta historia, y entre los dos hemos ideado algo así como la historia del exorcismo del padre Henry. Y luego entenderéis por qué de este título. Siempre los periodistas, los investigadores tenemos ese deje, ese marchamo, una carpeta, un nombre, un rotulador. Catalogar una historia que, consultada con especialistas, resulta ser sorprendente a todas luces. La mayoría de especialistas en el ámbito de la psicología o la psiquiatría nos han confesado que nunca han visto nada igual, nunca han escuchado nada parecido. Todo empieza en Canarias, concretamente en la población histórica, llena de leyenda, por cierto, llena de misterio de la Orotava. Esta noche os invitamos a viajar hacia esa tierra. Tierra maravillosa, por cierto, tierra que conocemos. En una casa cualquiera, en una casa donde casi nunca pasa nada, ocurren cosas. Y son prácticamente idénticas a las de la película. O por lo menos no desmerecen las escenas tan terribles, tan impactantes, las recordáis, que vivimos en El Sexto Sentido. Yo espero que ahora tracéis similitudes. El protagonista de esta historia, un muchacho al que llamaremos Jaime, no había nacido cuando se estrenó El Sexto Sentido. Yo recuerdo dos escenas que me impresionaron muchísimo del Sexto Sentido, de esa nueva forma de ver quizá el más allá, o las apariciones. Una era tremenda, era ese niño atenazado por sus propios miedos, por la visión diferente de algo, que iba por un pasillo. Y entonces ese pasillo se convertía en el pasillo de la infancia de nuestras propias casas, el pasillo de tantos terrores. Llegar, por ejemplo, directamente al baño, a solas, era un reto. Y no deja de ser un reto iniciático, quizá en mitad de la infancia, enfrentarse a la propia oscuridad, a los propios temores. Y cuando el niño se encamina hacia ese lugar, se cruzan de repente dos niños como de otro tiempo, como de los años 70, que no tienen por qué estar ahí. Y uno de ellos dice: ¿por qué no jugamos con la pistola de papá? Cuando pasa delante de la cámara, vemos que ese muchacho de melena abombada tiene medio cráneo fuera, víctima de un disparo que se acaba de producir. Carlos, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Yo estoy seguro que escenas, fotogramas, cortes de película como este te venían constantemente a la mente estando en la Orotava entrevistando a esta familia, porque es una familia entera la que vive los hechos. Sí, es una familia formada en este caso por dos niños, un padre, una madre y el resto de integrantes, como decíamos, de la familia. Todos están preocupados por este pequeño, por Jaime, que cuenta con tan solo 8 años. Y lo cierto es que lo está pasando bastante mal. Ya explicaremos que ahora mismo está un poquito mejor, pero desde los 3 años lleva atormentado. Esto es lo extraño, la largura en las experiencias. Los especialistas, como decía, que hemos consultado, hablan de que esto es una franja concreta del tiempo y que si se prolonga, pues puede significar algún tipo de dolencia. Quiero que escuchéis un documento. Como hemos hecho con la película en este sentido, quiero que os metáis a fondo en lo que puede expresar este sonido. El simple sonido de un rotulador que pinta o de un lápiz que pinta sobre una pizarra, ¿no? Estabas tú con el muchacho y, para que lo entendamos, él te estaba dibujando algo. Sí, yo le empecé a preguntar, hice un trato con él, hice un trato de que yo quería conocer su historia, quería conocer qué es lo que le sucedía. Y le preguntaba por una descripción. Este niño ve a un hombre, tiene pesadillas, continuamente pesadillas, con un hombre que él ve. Y bueno, pues yo le pedía que por favor me dibujara a ese hombre. Tengo que decir que Carlos Largo lleva muchos años trabajando con niños. Es cierto que has hecho muchísimos campamentos y eres monitor de niños. Soy monitor de ocio y tiempo libre. Y eso, claro, te ha permitido cierta forma de profundizar incluso en la psique de un niño tan pequeño, de un modo que estoy seguro que el resto no hubiésemos logrado. Por eso se convierte en una especie de, y eso es el valor, una especie de testimonio, de legado que este muchacho le ofrece a Carlos. Y en esa pizarra, el motivo de sus pesadillas recurrentes durante años. Pesadillas que, y espero que investiguéis con nosotros esta noche, vamos a ir desenvolviendo o desembalando, porque todo parece que tiene un sentido increíble, un sexto sentido quizá. Escuchamos el documento. Yo si te digo que dibujes al hombre este que me has dicho antes, ¿sabrías dibujarlo ahí? A ver si me sale.
¿Y lleva algo? Bigote y camiseta azul. ¿Y el pelo es corto o largo? Más o menos cortito. Cortito. ¿Sí? Un sombrerito llevaba. ¿Pisaba el suelo? ¿Y cómo estaba? Oh, bueno, sí lo pisaba, porque yo oía... Cuando tú pisas que el parque no se oye, talá. Pues eso oías cuando venía. ¿Pero tú sabías cuándo iba a venir? ¿No? Pero casi siempre que lo veía sonaba talá. Es lo que tú decías, una persona con una altura más o menos como yo, 1,80, quizá un poquito más bajo que yo, mido 1,86. Le describe con una camisa, con unos vaqueros, con unos zapatos de boda. O sea, llega hasta ese detalle de decir, me comentaba el niño, tú cuando te vas a una ceremonia te pones unos zapatos Son un bonitos. hombre como un poco engalanado. Sí, un hombre engalanado. Pero luego hay ciertos elementos que él destaca, que son la capa. Ese hombre lleva una capa negra. De vestir. Un rasgo físico, el bigote. Un bigote bastante poblado. Y luego otro elemento que también mencionaba, un sombrero. Un sombrero pequeñito, tal y como menciona él, pero que luego también hablando con sus padres, en ocasiones se convierte en algunas descripciones como un sombrero más ancho. Sombrero antiguo. ¿Cómo ve a este hombre? ¿Cuándo? ¿En qué momentos? El niño empieza a ver a este hombre desde que es muy pequeño, desde los 3 años. La de su hermano, que es más pequeñito, tiene una habitación que tienen como sala de juegos, la cocina, que está pegada al salón tipo sala cocina americana, por decirlo de alguna manera, y tiene 2 cuartos de baño. Estamos hablando de una casa dentro del casco urbano, una casa apartada. Está dentro de lo que es la población de La Orotava, pero está un poquito más apartado. Pero es una zona completamente nueva, o sea, no hay ninguna explicación que podamos decir de que esta aparición tiene una vinculación, algún hecho que haya ocurrido ahí. Existen teorías que luego iremos conociendo,
pero no hay nada a priori que la familia puede decir, es este hecho el que está provocando que mi hijo, que quizá pueda tener una sensibilidad mayor, pueda decir, pues estoy viendo a esta persona. No lo vinculan a nada. Vamos a seguir aprendiendo un poco del caso. Antes incluso de abrir las vías de contacto, ya sabéis, por supuesto, nuestro compañero Fermín Agustí estará muy atento, como lo está Noel Calero con nuestras músicas. Fermín estará recopilando, porque además nos interesa toda vuestra información. Las vías de contacto ya abiertas. Por supuesto, La Nave del Misterio en Facebook y en Twitter, nuestra única vía oficial en las redes sociales. Nave del Misterio, La Nave del Misterio en Facebook y Twitter, milenio3con@cadenaser.com, la página web de la SER, y en fin, ahí tenéis todos los contenidos y todas las formas de poneros en contacto. Sobre todo queremos saber si habéis vivido experiencias similares. Fermín estará muy atento recogiendo algo que... Y Santi nos contará. Santi, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Porque luego tenemos información para contrarrestar. Esto no parece casual. Y nos ha sorprendido. Indagando en la antropología, indagando en los incluso temarios médicos, nos hemos encontrado con personajes calcados. Y tenemos que saber por qué. Y además, en la propia historia de este programa, han llegado esta misma semana, han llegado testimonios, y no sabían, desde luego, que vamos a tocar este tema, describiendo, y luego recuperaremos el documento, Carlos, el mismo ser o muy parecido. Estamos ante un arquetipo del mal. ¿Y por qué el mal se plantea o se presenta así? ¿Puede ser realmente grave para una persona y más para un niño? Está la salud de un niño en juego. Este tipo de apariciones, ¿tienen que hacer algo los padres? Hay que conocer la familia, hay que ir paso a paso. Yo os invito a la investigación en vivo, como lo estamos haciendo, y que seáis detectives con todos nosotros. Vías de contacto, por supuesto, ya abiertas. Y atención, porque hay un momento importante, cerca de los 4 años. También nos recuerda esto, a sexto sentido. Hay una tienda de campaña, nos habla la propia madre. Yo quiero que la escuchéis. Con unos 4 años le regalan una tienda de campaña a él. Se la montamos, la tienda de campaña, y no quería entrar. Yo me doy cuenta de que era al principio sí entraba a jugar, entraba a su juguete, se sentaba dentro, pero llegaba un momento en que no entraba dentro. Entonces le pregunté que por qué no, que si es que ya no le gustaba su tienda de campaña. Y me dijo, es que dentro de la tienda de campaña estaba el señor con el sombrero y el bigote. Tienda de campaña. Parece que es un momento que detona, como dicen muchos expertos en el asunto, siempre hay un primer encuentro, quizá algo que queda grabado en la mente y que luego persigue. O, en otras teorías, el niño con su proceder, o por estar en cierto lugar, o en determinada disposición, abre algo que no se tiene por qué abrir, porque, pobre niño, ¿no? Es inocente de cualquier cosa, evidentemente. Pero ¿qué pasa esa noche en la tienda de campaña? Es que tú fíjate, tiene tan solo 4 años. ¿Qué se le puede estar pasando a un niño de 4 años para... Y antes, a la llegada a esa casa, no había ocurrido nada. Anteriormente nada. Nada. Sí que menciona la madre que en alguna ocasión con 3 años pues había empezado a tener algún amigo imaginario, pero la primera vez que empieza a mencionar a este hombre concretamente y que no para de describirle hasta el día de hoy, que tiene 8 años, es en ese momento de la tienda de campaña, que no quiere entrar. Antes sí que jugaba él solo con sus muñecos, pero luego no quería volver a entrar porque le entraba un pánico tremendo. La tienda no estaba en el exterior, sino dentro del cuarto. Dentro del cuarto. Que es una escena idéntica, por cierto, a Sí. una del sexto sentido. Entra el muchacho protagonista en la tienda de campaña y dentro hay una niña que vomita en ese momento. En este caso, como decíamos, ve a este hombre de bigote, capa, sombrero, y que continuamente le indica eso, que quiera a su hermano luego con los años posteriores. Es el mensaje que le transmite. Él entiende ese mensaje, es decir, no solo ve una figura que se tumba en la cama, sino que dice esa palabra o que él de alguna forma absorbe ese mensaje y lo transmite con total seguridad a sus padres. ¿Se lo llega a contar a los padres? En un primer momento no, porque el niño tiene miedo. El niño piensa que sus padres no le van a creer, que se lo ha inventado y que le van a dar, digámoslo así, en su mundo como loco, como un niño loco. No quiere contarlo. Aparte por otro hecho, porque la misma madre nos lo cuenta, y él también nos lo dijo, que ese hombre le decía que si algún día lo contaba, que le veía a él, que pasaría algo muy, muy malo. Entonces, o sea, imagínate... que ese hombre del sombrero que ve perfectamente, físicamente, como quien ve la imagen de un espejo, da esos dos mensajes clarísimos a un niño tan pequeño. O le da la vida de su hermano, en este caso, y que no lo cuente, que va a pasar algo malo, y que si no, se le llevaría a él al cielo. Estamos haciendo una experiencia un tanto diferente, que es simplemente, sin poner más adjetivos, investigar un caso. Además, esta familia nos ha abierto sus puertas amablemente
esta familia ha tenido que pedir ayuda y ya os digo, como en otra célebre película, El exorcista, se cumple un itinerario realmente dramático. Luego lo contaremos, pero se ha pasado por psicólogos, mundo de la psiquiatría, neurología, también, vamos a decirlo, incluso curanderos, santeros que cuentan cosas muy extrañas, y se ha acabado ante el ministerio sagrado de la Iglesia. Un proceso idéntico al de la famosa novela de William Peter Blatty, pero esto ocurre en Canarias en pleno siglo XXI. Como es muy interesante y seguro que hay muchos contenidos que pueden hacernos aprender algo en torno a las entrañas de cosas que superan a la ficción, vamos a seguir la investigación. Aquí no es cuestión de juzgar, sino de simplemente mostraros cómo nosotros estamos investigando. Claro, ¿qué haría un investigador en este momento? ¿Cómo es la familia? ¿Qué observas en la familia? ¿Qué te llama la atención o te deja de llamar la atención? ¿Cómo es su estado de angustia? ¿Son gente joven, gente mayor? Son gente joven. Son gente joven. Además, como decíamos, debemos de agradecer cómo se han portado con nosotros, cómo nos han abierto las puertas de su casa. Son gente trabajadora, gente normal y corriente, y que están preocupados por su hijo. ¿Tienen un buen estatus, un estatus normal? Sí, de un vida? estatus normal, un estatus económico normal. Y bueno, sí que estamos hablando de que la familia ha habido un pequeño acontecimiento, que es que ha habido una separación, pero en ese momento en el que el niño comienza con todas estas imágenes, la familia estaba unida. No había esa separación de los padres, ha sido posterior, es más, es reciente. Ahora la pregunta que podemos lanzar es si eso puede ser un detonante o lo que empieza, generando el caldo de cultivo, mal caldo de cultivo de una separación, puede influir o no. Pero la historia se complica mucho más. ¿A ti te hablan con mucha angustia todos los miembros de la familia? Sí, no solo el padre, no solo la madre, sino también su tío, su tía. Son muchas las personas, incluso no gente solo que está vinculada a Canarias, sino que también existen miembros familiares en otras zonas de España repartidos, con los que también hemos podido hablar y conocer su opinión, y también están preocupados por el niño. Y una cosa importante, Carlos, que son como elementos que hay personas, incluso fuera del ámbito familiar, que han visto algo parecido en esa casa. Sí, sí que ha habido amigos de la familia, amigas de la familia, incluso, como decías tú, santeros, videntes que se han consultado y que también lo han vinculado siempre. Se ha mencionado la palabra caminante, que hay un caminante en la casa, pero también siempre, como decíamos, a un elemento negativo, algo maligno que hay una en la entidad casa. Posiblemente negativa. Siempre según los que saben de estos temas. Nosotros como periodistas lo contamos aquí como nos ha llegado. Pero aquí viene un documento que es interesante. Cómo reacciona la familia cuando personas ajenas describen algo idéntico a lo que dice el niño. Pues me entero a través de otra persona. Yo pensaba que el niño lo que tenía eran pánicos nocturnos, que tenía pesadillas, que simplemente era eso. Y un adulto me describe que en la casa había un señor con sombrero y bigote. Entonces recuerdo que cuando él tenía los 3 añitos me hablaba de ese señor con sombrero y bigote. Me lo describe el adulto exactamente igual. ¿Cómo es posible, Carlos, que alguien describa un adulto con sombrero y bigote en esta casa? ¿Cómo fue esta escena? ¿Cómo ocurre? ¿Qué sabemos de ella? Pues esta escena ocurre con total normalidad. Llega un amigo de la familia a la casa y, bueno, pues la no madre, sabe nada. En este caso, no sabe absolutamente nada. La madre empieza a compartir su preocupación. El niño no duerme bien, no descansa, tiene pesadillas, se despierta siempre a la misma hora por la madrugada. Siempre con sobre sudor, las 3:30 de la madrugada. 3:30. Es la franja horaria en la que el niño siempre se despierta muy mojado. Ellos lo mencionan también como que está desorbitado, como fuera de sí, muy asustado. El caso es que le explica a este amigo lo que le está pasando al niño y ese amigo dice, no, es que tu hijo no le está pasando esto porque tenga un problema de salud ni porque tenga pesadillas, es que es por el hombre. Y se queda la madre, pero ¿qué hombre? Sí, el que estoy viendo ahora mismo allí. Este amigo de la familia describe a un hombre con bigote, con sombrero y con capa en el mismo punto en el que lo describe Jaime.
Escuchemos ahora al padre, antes de saber algo de esa figura arquetípica. Escuchemos al padre porque es rotundo y es otro miembro diferente de la familia. Llega un momento en que esto se convierte en problema. De anécdota pasa a problema. Cuando personas ajenas hacen un retrato robot de lo mismo sin haber hablado con el niño, uno, ¿cómo debe sentirse? Desde luego preocupado, extrañado. ¿Qué clase de broma es esta? Escuchamos al padre. El más que la tierra lo describe con un sombrero negro, con una capa negra, y llegó un momento que decía que tenía como si fuera una pistola, y dice que le aterraba, que se iba a llevar al hermano, y amenaza tras amenaza, y el niño desorbitado no sabía lo que hacer ni cómo expresarse y contarlo. Estando conmigo, él a 1 metro me dijo: papá, tienes a alguien a los pies de la cama y te está mirando. Resulta, Santiago, que un ser a los pies de la cama que te está mirando, embozado en negros ropajes, en traje talar, en galas absolutamente fuera de lugar y de contexto, en Canarias. No el sombrero, que el pequeño sombrero es algo tradicional del pueblo canario rural y lo llevan muy a gala. Es un sombrero muy peculiar, que sobre todo en algunas islas menos azotadas por el turismo quizá todavía se ve en los campos de Canarias. Pero esa figura en concreto, un hombre con una especie de sombrero de la ancha, lo hemos contado incluso en algunos casos en la televisión en Cuarto Milenio como una figura que se ha visto en varias ocasiones. Recuerdo la Chancillería de Granada, donde pensaban que era un verdugo y donde había testimonios concretos. Esto viene de muy atrás, hay muchos testimonios, no es un caso concreto y único, y Santi se ha pasado toda la semana indagando en qué hay detrás de esta figura, qué sabemos, y sobre todo si, como buen arquetipo, el fenómeno es universal. Sorpresas como en un manantial, ¿no? Continuas. Pues mira, la primera sorpresa es que posiblemente, y tú lo conocerás porque eres un apasionado de la figura de Francisco de Goya, él fue uno de los primeros en reflejar gráficamente ese testimonio en uno de sus grabados, Que viene el coco, en el que una madre protege a sus 2 aterrados hijos ante la aparición de una figura encapuchada, ensotanado, efectivamente envuelto en una capa, al que no se le ve el rostro, pero que tiene una apariencia siniestra. Pues sí, el fenómeno es absolutamente universal, se da en todas las latitudes del mundo, en todos los folclores. Fíjate que en el ámbito de lo paranormal en Estados Unidos se habla directamente del hombre del sombrero, o sea, sin más. Como todo en Estados Unidos, hay una pasión por la estadística, por el catálogo, y tienen todo perfectamente hilado y perfectamente descrito. Y hablan del hombre del sombrero. El hombre del sombrero es una entidad que se aparece año a año a miles de niños. Hay una búsqueda de esos términos en inglés con la palabra children al lado, con la palabra niños, reportará a nuestros amigos multitud de casos diferentes, algunos aterradores, como uno en concreto, el de una mujer, Cintia, de raza negra, que toda su vida, desde que tenía 5 años, ha sido perseguida por un hombre blanco. Ella dice que, especifica, no es blanco de raza, es completamente blanco. Un rostro pálido, un rostro absolutamente de cal, envuelto en unos ropajes negros. Todo empezó cuando a los 5 años dormía con su abuela y notó que algo le toqueteaba los pies. Se lo dijo, despertó a su abuela que dormía a su lado, y la abuela no le hizo mucho caso hasta que la abuela sintió esa misma sensación de unos dedos largos acabados en unas uñas afiladas que efectivamente le tocaban. Cuando la niña, que estaba tapada hasta los ojos, levantó la sábana, solo pudo ver un brazo esquelético que estaba
sobre la cama, pegó un grito y lo vio desvanecerse en el aire. El problema fue que eso, al día siguiente, pudo efectivamente identificar a un hombre que estaba en el dintel de su puerta, con un sombrero de ala ancha, una piel pálida, una figura absolutamente aterradora, que le ha ido persiguiendo durante toda su infancia, durante todo su paso por la escuela secundaria, pero ahora Cynthia es madre de 3 hijos. Ya no le hacía ni caso al hombre del sombrero, ya se había convertido en una figura marginal dentro de su vida, seguía viéndolo de vez en cuando, pero nunca le había hecho mal y ya no era una niña para asustarse, simplemente lo había asumido como un elemento más. Pero ahora mismo Cynthia está muy preocupada, porque sus hijos empiezan a ver también al hombre del sombrero. Y con Santi iremos compartiendo esta información, viajando por el mundo, sabiendo a qué ha llegado, a qué conclusiones. Es increíble, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, diferentes épocas incluso. Mencionaba a Santi siempre acertadamente a Francisco de Goya y Lucientes. Él, en los desastres de la guerra y en los caprichos, hablaba de que viene el coco e imaginaba esa forma gigantesca, idéntica, y estoy seguro que muchos amigos de nuestra nave del misterio, tanto radiofónica como televisiva, me entenderán perfectamente, como uno de nuestros clásicos predilectos que hace poco recreábamos en Un caso límite, el caso de Saucedilla, esa especie de ensotanado alto, famélico al mismo tiempo, imponente, imposible en su forma, pero que está ahí y que parece que va en busca de un testigo para comunicarle algo, quizá. Bueno, Goya en ese dibujo hace algo idéntico. Esta semana, como hace unos 15 días se emitió ese capítulo en Cuarto Milenio con el ensotanado de Saucedilla, hemos recibido, y yo lo llamo efecto caja de Pandora, un sinfín de comunicaciones que hablan de esas figuras ensotanadas y algunos testigos en diferentes puntos del planeta. Recuerdo, por ejemplo, un caso de Argentina. Nos describen siendo niños junto a una casa o dentro del pasillo de la casa, a la figura embozada, sujetándose la propia capa y muchas veces con un pequeño o gran sombrero. Algo absurdo, a no ser que sea un miedo que esté muy dentro de nosotros y que nosotros de alguna forma vomitamos psicológicamente o psíquicamente. Psicorragia, decían también los supuestos entendidos, ¿no? Plasmar eso que está dentro de nosotros. Lo curioso es que Goya, que pintaba muy bien los miedos, incluso en las escenas taurinas, contaba la historia del llamado licenciado de Falces, que para que su número fuese una mezcla de jugarse la vida y casi terror, se embozaba en una capa negra y un sombrero de la ancha, no dejaba ver su cara, y Goya le impresionó tanto que con aguafuerte lo dibujó. ¿Os imagináis el ruedo con unas pocas antorchas en la noche y ese hombre burlando al toro? Yo estoy recordando ahora, viajando al fondo del arquetipo, y la semana pasada hablábamos de Jung y de la fuerza de los símbolos que no saben ni de tiempo ni de espacio y que están con nosotros desde siempre. ¿Recordáis otra película, ya que hablamos hoy también de cine, muy célebre, que es Poltergeist, la segunda parte? ¿Recordáis ese homenaje en la producción de Spielberg, el que pone el dinero de alguna forma, que quiso que hubiese una figura que es bien curiosa, de un reverendo absolutamente siniestro, cara cadavérica? Luego ese actor murió poco después, que iba con esa especie de traje talar y un sombrero, y que se acercaba poco a poco a la niña diciendo: Dios está en su sagrado templo, y se iba acercando, ¿no? Eso lo convirtió en una escena de terror absoluta, es decir, el arquetipo funcionando. ¿Qué hace esa familia en Canarias? ¿Cómo intervienen? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cuál es la primera etapa? Creo que la psicología. ¿Lo llevan una psicóloga? Sí, una psicóloga además de la propia familia. La psicóloga le empieza a preguntar al niño, empieza pues a preguntar de distintas formas para ver comprobar si podía ser un elemento imaginativo, algo propio que se estuviera inventando el pequeño. Sin embargo, no. Todos sus principios se descolocan cuando comprueba que el niño, además vinculado a su propia familia, como decimos, siempre le describe esa persona con los mismos elementos. ¿Es un hombre joven? El niño no conoce la edad tampoco, no es capaz de describir si es joven, si es viejo, porque la cara no tiene unos elementos muy definidos. Lo que sí que tiene claro es el bigote.
El bigote es el que siempre repite. Pero en la edad yo le preguntaba, pero no mencionaba si era viejo, si era joven. ¿Qué dice la psicóloga en su análisis? En su análisis que no puede hacer nada por su familiar en este caso, y que, bueno, pues hay que hacer un análisis neurológico. Acuden también al neurólogo, el neurólogo le hace un estudio, le chequea al niño completamente y nuevamente se concluye que el niño está bien, que no tiene ninguna alteración, porque además también nos mencionaba a su madre que padecía bastantes dolores de cabeza, que pues, quizá ahí estaba la razón. Para nada, el niño estaba sano. No hay ninguna afectación orgánica en el cerebro. Nada en cuanto a salud, estaba descartado completamente. La familia se queda muy agobiada al seguir estos síntomas, el niño sigue viendo a ese hombre y bueno, pues deciden llevarle... Una cosa antes, sí. Carlos, sigue viendo a ese hombre. ¿Los casos son a diario? ¿Ocurren a diario? ¿Ocurren siempre en el mismo lugar de la casa a determinada hora? Llega un punto en el que el niño, digamos que empieza a soñar, empieza a tener esas pesadillas prácticamente semana sí, semana no. Como decíamos, le ve al lado de la cama, pero lo preocupante es cuando se extrapola, digamos, esa imagen ya a su vida diaria. Está jugando, le observa y está en la puerta o está en el pasillo, ya no solo en la habitación. ¿Siempre dentro de la casa? Sí, siempre es dentro de la casa, pero también llegó un punto en el que incluso en otros domicilios como el de su tío, también llega a verlo, o en el domicilio de sus abuelos. Lo cierto es que la mayor parte de las veces cuando se produce este avistamiento es en el interior de la casa y principalmente en su cuarto, en su dormitorio. Con lo cual está dándonos un elemento de que quizá hay parte de pesadilla y de obsesión lógica por parte de ese niño, que no puede despegarse de algo que le atemoriza desde muy pequeño. Y nos parece lógico que lo lleve un poco a rastras, como comentaba Santiago en este caso, personas que bien por obsesión o bien por realidad, yo no lo sé, parece que están ligadas, unidas a estas entidades que desde luego tienen algo como muy de negativo. Vale, el neurólogo no arroja ningún resultado físico, claro, y es lo que ocurre, como ocurrió en la película del exorcista. El neurólogo que mira simplemente y profundamente las cuestiones biológico-orgánicas no encuentra error, no hay error en el circuito neuronal. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Nada. ¿Cuál es el siguiente paso? Que me parece que es un paso muy arriesgado, aunque lógico, contemplando una familia que le está pasando muy mal con un niño de 4 o 5 años. Es lógico, sobre todo por la falta de respuestas. Se había intentado la vía sanitaria, no se consigue nada, con lo cual, bueno, pues la familia conocía a una mujer de allí cercana a esta localidad que rezaba por la gente. Simplemente rezaba. Entonces, bueno, pues acuden pidiendo ayuda. Una santera de alguna forma, pero a la antigua usanza. Sí, a la antigua usanza, pero sin llegar al tema de curanderismo. Simplemente rezaba por la gente para pedir, para que sanara a esa gente. Con lo cual acuden allí y, bueno, pues no se puede hacer nada tampoco. Se llega a otra vía, que es a un sacerdote de una localidad también cercana de allí de la Orotava. ¿Da alguna información esta mujer que reza? Esta mujer lo único que dice que el niño tiene algo maligno, y que se utilice esa vía del sacerdote, que es la segunda vía que utilizan, digamos, de una localidad cercana. La mujer lo único que dice que es que al niño le acompaña algo maligno. ¿Y se llega a decir la palabra caminante, tú decías antes? Sí, eso es posteriormente también, se consulta a una vidente, como has mencionado, se le lleva una foto únicamente del niño. Claro, que ahora mismo, y no es nada recomendable, desde Milenio 3 lo dejamos claro, no recomendamos en absoluto estas prácticas, pero ¿qué ocurre? Que la familia no sabe qué hacer y va poco a poco, ¿no? Es lógico, sí, buscando una respuesta. Es que además es la imposibilidad de hacer nada. La madre nuevamente es la que acude a esta vidente, que decíamos que luego fue como también otra de las vías, le lleva una foto, no lleva al niño para nada. Solo una foto del niño. Solo una foto del niño, le explica a esa vidente el problema que tiene su hijo con el sueño, que tiene pesadillas, y es la propia vidente, simplemente sin dar ningún dato más, el que le dice lo del tema del caminante, que en su casa, que el problema está en que en la casa hay un caminante. ¿Y a qué se refería con un caminante? Yo es una descripción que nunca he escuchado, no sé tú, Santiago. No me suena. Una especie de alma errante, algo maligno que estaba vinculada a la casa y que no podía descansar. Es lo único que llega. La tercera etapa será directamente la iglesia. Antes de eso, ¿cómo se despertaba este muchacho? Porque esto es importante. Hemos hablado evidentemente con especialistas del cerebro también. Este niño, cuando las visiones parece que no se distinguen entre el sueño y la realidad, se despertaba totalmente bloqueado, totalmente obnubilado. En shock.
sin saber dónde estaba ni siquiera, perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Sí, incluso los padres cuando pues le notaban alterado, gritando prácticamente, llamando a sus padres, acuden, le hablan y comentan que es que era prácticamente como si hablaran con una pared. O sea, el niño no era capaz de responder. Y con 6 años empieza a despertarse varias veces en la noche, gritando, pataleando, chillando, muy descontrolado, demasiado descontrolado. Y después, como a los 3 meses de empezar con esto, despertarse así muy, muy a menudo, nos empezamos a dar cuenta de que siempre se despierta a la misma hora, entre las 3 y las 3:30. Muy mojado, la piel fría, eso sí, y como si estuviera ido, desorbitado, o sea, una persona que está y a la vez no está. Estamos haciendo autopsia de un fenómeno, de un caso, y esperamos llegar a una solución y sobre todo que los síntomas mejoren, como parece que así ha sido finalmente. Pero la historia de esta familia, de este niño, y lo que han ido haciendo y lo que ha ido descubriéndose, nos parecía un caso como para compartir con todos vosotros. No son habituales, o sí, porque me cuenta Fermín Agustí que las vías de contacto echan humo. Ya sabéis, toda la información en ikerjimenez.com, pero en cadenaser.com, ese lienzo en blanco para poner vuestras preguntas, milenio3con número @cadenaser.com, y las vías de contacto. Guillermo León tiene todo perfectamente estructurado en Twitter y en Facebook, La Nave del Misterio. Antes de que Fermín haga primer repaso, y nos interesaba mucho esta noche tener vuestras no solo opiniones, sino vivencias, porque una vez más nos da la impresión de que metemos el dedo en la llaga y que surgen cosas. Como le decía Carlos Largo, esta misma semana habían llegado a raíz de la emisión del caso Saucedilla sucesos muy similares a este que estamos contando de Jaime y su familia. Sucesos, Santi, que encontramos, es increíble, en trabajos de antropólogos, de folcloristas, en estudios sociológicos, en estudios de misteriólogos de alguna forma, en cualquier rincón del planeta. Pues sí, la verdad es que cuando decíamos que la figura se encuentra en todos sitios, es literalmente en cada rincón del planeta. Fíjate que antes hablábamos del cine, las referencias cinematográficas al ser son incluso muy anteriores a esa de Spielberg en Poltergeist. Todos recordarán la famosa película La Noche del Cazador, en que Robert Mitchum también encarnaba, en este caso era un ser de carne y hueso, era el padrastro de unos niños, un padrastro asesino, pero precisamente como era, un ser alto, enjuto, ataviado de negro y con un sombrero llamativo de ala ancha. Pues bien, esa descripción concuerda perfectamente, por ejemplo, con la que hay en muchos países sudamericanos de una figura que se llama el cucuy, que el nombre deriva del coco español, pero que aparte de esta descripción tétrica, se caracteriza por tener unos ojos rojos como candiles encendidos que aterroriza a sus pequeñas víctimas. Y en países como en Rumanía o en Italia tiene otros nombres, allí lo llaman el babau. El babau. Está perfectamente por parte de folcloristas investigado el asunto de pesadillas recurrentes, vamos. Sí, de hecho el nombre italiano de esta figura y el nombre rumano son bastante gráficos a lo que estamos hablando. L'uomo nero, el hombre negro, o en rumano omul negru, es decir, lo mismo, el hombre negro, y que también están ataviados con una capucha que les esconde la cara y que a veces pues deja entrever un rostro extremadamente pálido o unos ojos encendidos. En Bélgica se le llaman los viejos ojos rojos y de hecho a veces en el folclore belga se dice que tiene una capacidad que se atribuye a una figura mítica de la literatura, a Drácula, que a veces se podía este ser de ojos negros transfigurar en un perro negro enorme cuando era sorprendido por los adultos. Hablamos de arquetipos del miedo, qué duda cabe, y si estos llegan tan hondo en la mente que pueden convertirse en una realidad, pueden cruzar la frontera, sí o no, no sé qué opináis. Hemos lanzado una encuesta
que ahora Fermín nos dará los resultados también exactamente, sobre si creéis en la presencia de entidades negativas o no, porque todo esto para la familia, para quien lo vive, es muy negativo. Y ahora vais a ver, porque ¿tendrá que ver con lo que pasó en esa casa? ¿Ese hombre del sombrero era alguien? ¿Fue alguien? ¿Sigue ahí por algo? Mundano, y dentro de la verja, pero dentro de su casa, está ese ser, y lo describe con la cara alargada y pálida. Llega a verle la cara. Es más, María del Mar Mariscal, en pleno shock, y en un caso que obligó a la Guardia Civil a peinar el pueblo en varias ocasiones sin resultado, describía hasta una especie de cicatriz. Describió una especie de cicatriz. Pero lo que ella recordaba sobre todo es que aquel individuo, aquel ser, lo que fuera, era muy alto, muy delgado, estaba dentro ya de lo que es la parcela, muy pequeña, no muy lejos de ella, y que extendía una mano y le decía que se acercase. Ese tipo de símbolos, estamos hablando de la fuerza de los símbolos, de por qué se reproducen por el mundo, aparecen en otros lugares de una forma también absolutamente gráfica. Pues tú imagínate la tremenda sorpresa que se debió de llevar Denise, una joven tejana, que ni siquiera recordaba que de niña había tenido este tipo de experiencias. Sencillamente había sido un episodio de su niñez que había olvidado. Cuando tenía 17 años, estando en casa de su abuela, ni siquiera en su propia casa en la que nunca había habitado, era una visita familiar, pues con motivo de una festividad como puede ser Navidad o Acción de Gracias, pues estaba durmiendo en un cuarto de invitados y notó algo en la ventana. Y cuando se dio la vuelta, todo ese recuerdo de esas experiencias terribles que la aterrorizaban de niña, de esa figura extraña que parecía vigilarla o acosarla, se le vinieron de golpe, porque vio ese mismo rostro en la ventana del cuarto, extendiendo una mano, una zarpa, y arañando o tocando de una forma extraña los cristales. El grito fue tremendo y como suele suceder en estos casos, sirvió para que esa figura se desmaterializase en el aire. Pero desde luego los casos son miles, y hay una cosa muy curiosa, porque todo lo que he citado del marco de la antropología era del ámbito occidental, pero es que en otras culturas que no tienen nada que ver con la nuestra, aparece también el hombre del sombrero. Aparece también. Pero eso me lo cuentas luego, Santi. Y es más, me cuentas también si dentro de los popes de la psicología, por ejemplo Jung, no sé, si alguien habló de este arquetipo, si representaba algo, si dentro de los arquetipos, el anciano venerable, la madre diosa fecundadora, aparece también, imagino que dentro del oscuro diabólico desconocido, esta figura. Vamos a seguir sabiendo de la familia de Jaime, del caso de la Orotava, de qué pasa cuando de la neurología y la psicología llegan hasta la iglesia. Hay un proceso y los casos de visiones del hombre del sombrero continúan incrementándose. Pero ahora conectamos con nuestra central de datos. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Me decías por línea interna que estaban llegando un sinfín de mensajes. ¿Le echamos una ojeada primero a la encuesta digital que tenemos ya en ikerjiménez.com? La encuesta de la semana: ¿crees que existen las entidades negativas? Gana el sí con un 87,4%. 87,4%. Frente al no con un 12,6%. No me lo esperaba en absoluto, de verdad. Yo pienso que hay toda una línea de personas que piensan que esas entidades negativas no pueden hacer daño, ¿no? Bueno, 87%, ni más ni menos, más. Vamos con mensajes, Fermín. Antes de contarte las historias de los oyentes, Cinéfilo Málaga recuerda a Insidious, una peli reciente sobre un caso parecido. Sí. Niños y entidades negativas que quieren cosas, por ejemplo. Sí, señor.
Javi, mi amigo, me contaba que el de pequeño, cuando se quedaba a dormir en casa de su tía, una casa de vecinos muy antigua, del casco antiguo de Córdoba, vio varias veces a un hombre con una capa negra. En Córdoba, qué curioso, porque también tenemos testimonios, en Córdoba en concreto, de un hombre con la como engranada, como he comentado antes, incluso para que veáis hasta qué punto llega esto que estamos simplemente con vosotros sobrevolando, tocando, nosotros no sabemos qué es, ojo, no sabemos qué es. Ahí está un libro muy célebre de Rafael Casares sobre la historia de estos fenómenos en Granada, y la portada es el hombre embozado en capa negra y con sombrero. Carlos de Las Palmas, buenas noches, milenarios. Algo parecido a lo que contaba Santi me ocurría a mí de pequeño casi todas las noches. Notaba algo en los pies de la cama que me despertaba, nunca me atreví a abrir los ojos. Esto es muy curioso lo que dice Fermín. Otro testimonio, empiezan las visiones, claro, ¿será parte de la pesadilla? O las pesadillas y los sueños, que a fin de cuentas nadie nos dice qué son exactamente. Oficialmente como papelera, ¿no? Papelera de Windows o de Mac, ¿no? Y que le damos vueltas por la noche, pero nadie sabe exactamente por qué, ni cómo, ni si es así. Pero en este caso también el niño... Bueno, luego lo vamos a escuchar al niño. El niño cuenta, Carlos, y luego lo vamos a escuchar porque es tremendo cómo esto le toca. Esto le advierte, le palpa, le toca en la cama y es cuando lo ve, ¿no? Es siempre como... Llega a notarle. Es como un estado de que eso llega a pedir que te despiertes. Le provoca que se despierte, efectivamente, como si ese elemento le transportara a una realidad paralela que él tiene. Vamos con más mensajes. Ana Ibáñez, mi hijo de pequeño tenía pesadillas con un hombre vestido con traje negro y sombrero. Pasó durante mucho tiempo, lo pasaba tan mal que yo tenía que dormir con él. Fue horrible. Yo, fijaos, es curioso que en ámbitos muy cercanos y muy queridos me he enterado, y no de ahora, sino siendo tiempo de la infancia, de alguien que también llegó a ver esta figura. O sea, debe haber algo en nuestra psique colectiva que conecta con la figura, quizás porque es muy imponente y nosotros reflejamos así el miedo, ¿o no? Una cosa que quería añadir a raíz de este mensaje. Esta oyente nos mencionaba que su hijo dormía con ella, pero es que en este caso el niño se ha negado a dormir en la casa. El niño lleva sin dormir en la casa prácticamente un año. No quiere porque vive esa experiencia tan terrible. ¿Y duerme en casas de parientes? Vive en casa de los abuelos. La madre actualmente sí que duerme sola en esa casa. ¿La madre ha visto algo? La madre ha sentido frío, se ha sentido acompañada en numerosas ocasiones, objetos que se caen, pero nunca ha visto a ese hombre. Pero el niño no quiere dormir y se ha tenido que trasladar, junto a su hermano pequeño en este caso, a la casa de los abuelos. ¿Te llamó algo la atención de la habitación en sí? ¿Algún objeto que puede dar miedo? Porque cuántas pesadillas han nacido con un objeto que da miedo y que la mente transfigura. Fíjate, no, en esa habitación no. Recuerdo elementos que podrían provocar más terror en la sala de juegos. Sin embargo, en esa sala la madre comenta que es donde mejor se encuentran, que allí prácticamente están en su mundo, se olvidan prácticamente de todo, tanto el hermano pequeño como el mayor. Un elemento más, que es que el hermano pequeño también ha empezado a comentar aspectos de amigos imaginarios, quizá influido por el hermano mayor, pero también ya ha empezado a hablar de un hombre también. Vamos con un mensaje relacionado con lo que estaba contando Carlos. Ana dice: hola, de pequeña veía cosas que sabían que no formaban parte de este mundo de vivos, los sentía y veía. Con 5 años me mudé de ciudad y desaparecieron de mi vida. Tengo 36 años y aún los recuerdo. Hay que contar otro pequeño elemento, que no es pequeño, sino que es tremendo. Carlos tuvo una semana intensa, porque no es el único caso, sino una semana cargada de acontecimientos de todo tipo. Tuviste contacto, en pleno proceso de investigación de este caso, el caso del exorcismo del padre Henry, con una de estas personas sensitivas, vamos a decirlo así, y por teléfono te dio una información que te sorprendió muchísimo, ¿no? Sí. Porque a veces estamos viendo, hay personas que ven más allá. Yo es que estoy convencido que hay personas que a veces ven más allá. Que lo vean todo el rato ya es lo que no logro yo entender. Pero que de vez en cuando vean cosas que los demás hemos perdido esa facultad para verlas, casi estoy convencido. ¿Te ocurrió? Hay personas que han mantenido esa antena, yo no sé si por defecto o por virtud, recolocada o en posición con esa visión mucho más amplia. En plena investigación, para otro caso, tú hablas con esta persona sensitiva de la provincia de Cádiz y te dice algunos elementos. A mí esto me sorprendió mucho, porque yo estaba en comunicación contigo, que casi ni sabías, y te lo estaba contando por teléfono. Esto ya no es el fenómeno del misterio de lo que ve el niño deja de ver, sino de que hay otras personas
Y en la distancia. En la distancia, ¿cómo fue eso? Cuéntanos, anda. Pues era justamente en ese proceso, mira, tengo ahora mismo los pelos de punta, o sea, no... era justamente en ese proceso que estábamos realizando las entrevistas, justamente en un descanso. Tengo que hacer una llamada a esta persona sensitiva para otra investigación que íbamos no tenía a enlazar, nada que ver absolutamente. Y que da mucho miedo también. De hecho, era la primera llamada que hacía este hombre. No le conocía de nada absolutamente, solo de otro reportaje que habíamos hecho con él. Pero tú nunca habías hablado con él. Yo nunca había tenido ninguna conversación, no había cruzado ninguna palabra. Me presento, le digo, bueno, pues todo lo que vamos a hacer en la siguiente investigación, y me habla de unos elementos que dice, no, Carlos, ya he empezado a ver. Y digo, bueno, pues coméntame qué es lo que ha pasado. Digo, porque no te he llegado a contar absolutamente nada. Dice, bueno, ve a un niño con esta forma de pelo, me dijo el color del pelo, exactamente, acaba de entrevistar a Jaime. Coincide el mismo color de pelo, tiene esta edad, variaba unos pequeños años. Luego daré mi posible teoría también sobre lo que podría haber este hombre. Y dice, y además está rodeado de gente alrededor, concretamente unas monjas, unas hermanas que están rezándole. Acababa de hablar tanto con la madre del niño como con Jaime. Ahora los oyentes conocerán más datos de todo el proceso que siguieron, pero efectivamente este niño estuvo rodeado durante un momento por unas hermanas que le rezaron. La semana pasada yo le decía a Carlos Largo, nuestro compañero, que había tenido ese auténtico bautismo de fuego en el mundo del misterio con esa semana de autos, y no solo por este caso. Pero si imagináis al reportero, en Canarias en concreto, envuelto en esta extraña pesadilla común de una familia de gente normal, de gente honesta, de gente que tiene un problema. No sabemos qué problema y simplemente indagamos, y que le están contando y dibujando la historia de ese ser y contando la historia de ese niño y gestionando la historia. Habla con un sensitivo, vamos a llamarlo así, y le empieza a leer cosas pues a unos 3.000 kilómetros de distancia y sin conocerse, que coinciden perfectamente. Claro, esto abre el abanico a... puede haber personas que ven otras capas de la inmensa cebolla de la realidad, ¿no? Y que nosotros, quizá cuando somos niños, ¿no? Cuando somos niños parece que tenemos ese canal abierto, que vemos de otra forma, y que todo eso lo vamos medio enterrando, socialmente desde luego es enterrado a paletadas. Cualquier niño que se salga de la norma, ¿dónde va? Al neurólogo, al psicólogo, y evidentemente el psicólogo y el neurólogo le van a decir, niño, que no veas. Por eso el sexto sentido de la película pega el labonazo tan fuerte, porque dice, oigan, a nivel mundial, película de Hollywood, esto pasa, y a veces no tiene explicación. Y eso genera, yo creo, una retroalimentación de mucha gente que dijo, yo lo sé, a ciencia cierta, caramba, esto me pasaba a mí, ¿veis? Esto es verdad. Tenían que ver ese reflejo en la pantalla para decir lo que me pasaba a mí es verdad. De todas formas, Carlos, intensa semana desde luego, y de verdad, Santi, se siente un poco de angustia y también de envidia, porque estar metido en ese torbellino solo entiende la emoción que genera todo esto quien lo está viviendo, y sobre todo quien se le rompen los conceptos. Sí, además posiblemente ese bautismo de fuego es un momento irrepetible en la vida de cualquier investigador. Es el momento en el que... se te caen los pelos del sombrajo, sí, que tú vas a nivel español, con ¿no? todas tus revistas y tus libros y tus programas oídos y vistos, pero no has tenido la iniciación de encontrarte cara a cara con decir, caramba. Tú lo has dicho, iniciación. Sí, de hecho hay una cosa muy bonita y tiene mucho que ver, que son las iniciaciones alquímicas. A los alquimistas o a los aspirantes alquimistas, la iniciación simplemente consistía en una cosa, enseñarles que era posible. Y ya el maestro, el que se aparecía simplemente para darles ese dato y para decirles, te voy a iniciar en este arte, simplemente les enseñaba una transmutación y les decía, esto es posible, el resto del camino es tuyo, yo solamente te he mostrado que es posible. Ese momento en el que lo imposible se hace posible delante de tus propios ojos es un momento que marca y que cambia vidas, y que me da mucha envidia a las personas que lo sienten por primera vez, porque es una sensación irrepetible. Sí, única. Ya no solo tenemos a personas que sabemos que parece que ven más, sino a fenómenos que no acabamos de catalogar y que comprobamos con las vías de contacto con Fermín Agustí, que seguimos teniéndolas abiertas y seguiremos recopilando información, que esto le pasa a mucha gente, a muchísima gente.
Luego proseguimos, Fermín. La encuesta totalmente desnivelada, 87% a favor. ¿Qué nos queda? Seguir la investigación. Escuchemos de nuevo a Jaime, escuchémosle hablar con Carlos con absoluta rotundidad y además con ese fenómeno. El misterio de lo que parece un sueño, o lo que oficialmente tiene que ser un sueño o pesadilla, tiene la facultad, siempre según el testigo, de tocar, de alertar, de rasgar un cristal en la noche o de tocar un pie para decir estoy aquí, como una manifestación que quiere decirnos algo. Escuchamos muy atentamente. Él que me tocaba la frente, los brazos, la barriga. ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿A qué te refieres? ¿A él? A ver, ¿Pero quién? el hombre. ¿Pero y hace ya mucho que no le ves? Hacía mucho que no lo veo. ¿Cómo que hacía mucho? Hacía unos par de días que no lo veo. Pero casi siempre que vuelvo, algunas veces duermo bien aquí, ¿no? Pero algunas veces cuando vengo ya digo, ya duermo bien, pues me entra. De fondo el rasgar de la pizarra donde él pintaba, seguía pintando al hombre. ¿Dibujó algo más, algún detalle más, algún dato más? Sí, hay más elementos. Yo observé, como dices, bueno, pues me dedico en mi tiempo libre a tratar con niños y sí que le notaba bastante nervioso. Hablamos de muchas cosas, de fútbol, de otros elementos para que también pues el niño se sintiera cómodo. Y fíjate, cuando hablábamos de otros temas, el niño me miraba fijamente a la cara. Cuando hablábamos precisamente de lo que le pasaba, de este hombre, además se podía notar ese ruido, insistentemente pintaba rayajos continuamente, que además esto ha aparecido en algunas películas también de ficción de este género, continuamente rayajos, una y otra vez círculos, cuando hablaba de este hombre de negro. Estoy pensando, fotografías anómalas, fenómenos, tú decías, la madre estando ya sola en la casa, ha percibido el movimiento de objetos, presencias, frío, pero ¿ha habido algún fenómeno más alrededor del niño? Alrededor del niño, fíjate, también preguntándole si veía a más gente, si veía a más personas, el niño también nos decía que veía a otro hombre, un hombre con capucha, pero que no le hacía ningún daño y que no le provocaba miedo. Es otra visión que también tiene el niño, pero no es la principal. La que le daba miedo, la principal, es esta de un hombre con sombrero, bigote, el retrato robot constantemente, que llegaba a tumbarse en la cama y sobre todo a dar un mensaje que tenemos que recordar, un mensaje que es muy gráfico y que nos sorprende, porque es un mensaje muy negativo. Lo único que le dice es que si no le da a su hermano, a él se lo va a llevar al cielo, pero no, tampoco hablaba mucho, porque cuando le preguntabas por qué estaba pasando, qué le decía, él lo que te decía era, yo no te lo puedo decir, él no me deja que te lo diga, porque si te lo digo va a pasar algo malo. Y otro elemento, más testigos, más personas que en esa casa, como antes ha contado Carlos, hay más testigos del vecindario, amigos de la familia, que creen ver una silueta casi por accidente dentro de ese domicilio. Y ya es curioso porque la describen de la misma forma. La visión mía era de que era una pataleta, digamos, del niño que quería atraer mi atención para que él hiciera más caso. Eso pensaba yo. Pero al llegar un amigo a casa y comprobar que no había ni hablado con el niño ni nada, y me dijo cómo era ese hombre o esa cosa, me quedé descolocado. Que había visto un hombre con un gorro, las mismas descripciones, con una capa negra y como si fuera una pistola que empuñaba. Lo mismo que me contó mi hijo, pero no habían estado en ningún contacto, digamos. Un elemento que habíamos dejado casi en el desvío de esta historia. En ocasiones ese individuo parece que empuña algún arma. Un arma, una pistola, lo describe así el niño también. ¿Hace algún ademán de atacarle con eso? No, le acompaña. Es un elemento más de atrezo, digamos. Nada más. Bien. Sí que me gustaría apuntar, aprovechando que acaba de hablar el padre del niño, el padre también tiene una sensación de ahogo continuamente en esa casa. Es como si le estuvieran ahogando.
Y además, unido a esta experiencia de este otro adulto que vio a este hombre, hay que decir que en ese momento estaban los cuatro, digamos, estaba la madre del niño, el padre, este adulto y su mujer, y hay un momento en el que se acerca ese adulto a la habitación del niño y empieza a sentirse incómodo y empieza a relatar que ve a ese hombre. No solo intenta interactuar, digamos, de alguna manera con ese hombre, sino que describe cómo ese hombre se le pone a la espalda para ocultarse y que no le pueda ver. Llega un momento en el que todo el mundo se pone nervioso, nos comentaba el padre del niño, y este adulto es el que ordena inmediatamente abandonar la casa. Todo el mundo sale nervioso y gritando de la casa. O sea que hay una noche de pánico porque una persona ajena describe al hombre de sombrero y de bigote que se pone en la espalda, que parece un poco una locura, ¿no? Tú vas a una casa que no es la tuya y cuentas esto, tiene que estar o muy seguro o muy desequilibrado de la casa, y salen corriendo de la casa y la abandonan. Bien, una parte importante. En la investigación que hemos hecho, Carlos, tú vas con una experta en geobiología. Sí. Simplemente en geobiología. A ver cosas en esa habitación. Cuéntanos. Bueno, pues se hace un estudio, como tú decías, desde el punto de vista de la radiestesia. Hay una persona que se llama Rosario, en este caso, y Santiago, acompañan durante todo el momento al equipo de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Van haciendo distintos análisis de la casa, de cada una de las estancias. Van colocando unos elementos, además es muy gráfico, como cinta aislante de colores para describir los campos magnéticos. Por otro lado, las chimeneas también que tienen energía, o sea, lugares como corrientes clave, de ¿no? agua Ajá. que podrían influir en la salud propia del niño. Y hay un momento concreto que nos llama mucho la atención, que es cuando esta persona, Rosario, sin saber absolutamente nada de la historia del niño ni siquiera de dónde dormía, coloca un cerco alrededor del lado derecho de la cama, una cama que es una especie de litera, está en una parte alta. Y bueno, pues yo le pregunto que por qué ha marcado ese punto de color verde. Sin conocer la historia. Sin conocer la historia. Menciona que ahí hay una corriente de agua por debajo del edificio, del bloque de edificios, y que además hay una chimenea cosmotelúrica. Explicamos para los oyentes brevemente. No tengo ni idea de lo que es, pero imagino que será algo así como... Es un punto, para explicarlo de forma sencilla, de corriente energética y de magnetismo. ¿Qué puede producir esto en el niño? Aparte de problemas de salud, también una alteración en el sueño, y luego, en último lugar, lo que más me llamó la atención, una apertura. Y le pregunto, ¿una apertura a qué? Dice, una sensibilidad mayor a algo que él pueda ver. Ahí ya me quedé sorprendidísimo. Claro, el tema de la geobiología, hablaremos de eso, y lo hemos comentado en alguna ocasión, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Toca elementos que son como muy sutiles y otros muy científicos, y estas descripciones, en el fondo, parece que son lo mismo, esas líneas que se entrecruzan y que generan algún tipo incluso de elementos. la influencia de sistemas wifi, de telefonía. Medimos varias cosas, no solo naturales, digamos, de las corrientes de agua, de las líneas Harman. Se midieron varias cosas, todo dio negativo, salvo el campo magnético. También y era había... en el lateral de la cama donde el niño decía que se tumbaba este hombre. Sí, es más, palabras textuales de Rosario, de esta persona, dijo que esa habitación no era habitable, había que cerrarla. Ni siquiera era habitable para que los niños pudieran jugar. De hecho, le aconsejó a la madre, en este caso, que trasladara la habitación de los niños al lado opuesto. ¡Qué casualidad! La sala de juegos, que es donde normalmente se encuentran más cómodos. Y nos encontramos con una familia que ya imagino que no sabe qué hacer, y alguien le recomienda a un sacerdote. Sí. Hay dos pasos en esta nueva fase. Se acercan a un sacerdote de allí de Canarias. La madre nos cuenta que van un día que hay misa, se acercan con el niño. El niño desde el primer momento se encuentra incómodo, se quiere marchar e incluso tiene sensación de vómito continuamente. No está a gusto. Termina la misa, se acercan al sacerdote, al párroco, le reza, le hace un rezo nuevamente para salvarle de este acompañamiento maligno, digamos, y no consigue nada. El niño por la noche nuevamente está peor e incluso continúa y se incrementa esta aparición. Vuelven a llamar al sacerdote, en este caso, y le aconseja que se ponga en contacto con la Archidiócesis de Madrid. O sea, el sacerdote en Canarias dice que ya no puede llegar a más. No puede llegar a más. Que tiene a una persona que puede ayudarle, que hace unos rezos, digamos, mayores o que pueden ayudar
de alguna forma al niño y que se pongan en contacto con la Archidiócesis de Madrid. La madre es directamente la que se pone en contacto con el y padre le Enrique. hablan de una persona, el padre Enrique, que además el niño me hablaba de él como mi amigo Enrique. Y que lo tenemos perfectamente localizado, es un hombre que existe realmente. Sí, existe. Fue hasta hace pocos meses el exorcista oficial de la diócesis de aquí de Madrid. Y bueno, pues realizan 2 viajes. O sea, la familia, hay que intentar comprender el problema, ¿no?, que llega a ser esto. Se embarca en un vuelo hasta Madrid. Hasta Madrid. Llegan un día, se acerca, en este caso, la hermana que vive aquí en la península de la familia, la tía del niño. Se acerca la madre con el niño y se encuentran lo primero, el elemento que decíamos antes. Unas hermanas que reciben a la familia, les empiezan a hablar con ellas, les hacen unos rezos al niño y a continuación... O sea, esa escena de las monjas rezando al niño cierta. Es lo que te había comentado a ti el sensitivo sensitivo por teléfono Cádiz, Canarias, ¿no? Este elemento existe. A continuación llega a ese encuentro con el padre Enrique y bueno, pues le empieza a hacer una sesión, digamos, un tratamiento con el niño. Que no llega a ser exorcismo en un principio. No llega a ser, la primera sesión no llega a ser exorcismo, o así es como lo comenta la madre, sino simplemente le ponen cruces al niño, le echan aceite de ungir, pero sí que hay elementos que llaman la atención, que es que ese aceite le quema al niño, hay una sensación de quemazón. Vamos a escuchar directamente a la madre, que hay que entender, una madre que lleva a su niño de Canarias a Madrid para un exorcismo, porque todos los pasos que ha dado en las islas, a nivel científico y no científico, no han quitado esa pesadilla. Además con la crudeza que lo cuenta, Estábamos mi hermana, el sacerdote, el niño y yo. El niño no estuvo solo en ningún momento. Lo tumban en el suelo en una colchoneta y le van rezando mientras que le van poniendo cruces, van dándole aceite de ungir. Le ponen aceite en las manos, le ponen aceite en la frente, en el cuello, en el pecho y a la vez va rezando. La primera vez que fuimos a Madrid también le pasó que le quemaba el aceite, le daba mucho calor, quería quitarse el aceite de las manos. El niño, lo que más me impresionó de todo, le pone una luz, en un momento determinado de la oración le pone una luz que es muy intensa, una luz blanca, y él se quedaba mirando a la luz y no cerraba los ojos, no parpadeaba en ningún momento. Gesticulaba mucho con la cara, se movía, cerraba y abría los puños, los cerraba y los abría muchísimo, y las piernas, movía muchísimo las piernas. Eso fue la primera vez, y ya la segunda vez ya sí nombra la palabra exorcismo, y la segunda vez sí es un poquito más desagradable, es más desagradable porque se mueve más, se retuerce más, incluso la persona que estaba conmigo la señaló, le hizo 3 cruces. Tres cruces. Momento del exorcismo, ese niño que no parpadea, hace 3 veces la señal de la cruz a una de las acompañantes de la madre. La verdad es que... ¿Qué sabemos de ese exorcismo? De exorcismo sabemos lo que cuenta la madre en este caso, que notaba a su hijo fuera de sí prácticamente. El niño, además, hay una parte de la entrevista que también me habla sobre ello y que recuerda que en este caso su amigo Enrique le regala una cruz que a día de hoy todavía mantiene porque es como su talismán, le salva de ese hombre, o por lo menos le tranquiliza. Y como decíamos, bueno, pues aparte de ese aceite de ungir, ese foco de luz continuamente enfocándole a las pupilas y el niño continuamente mirando fijamente. Y hay una parte más, un elemento que se nos olvidaba, el pantalón del niño. Y por cierto que es un elemento que hay que entenderlo muy bien. A mí, en muchas partes de la grabación que le hemos puesto, me ha puesto los pelos de punta por lo que significa, por lo que hay de fondo. Alguien manipula, vamos a decir, la parte más pudenda de ese niño en el exorcismo. Sí, además nos lo contaba la madre del niño, que estaba presente. Ella no creía en estas cosas, no creía que fuera posible lo que estaba viendo con sus propios ojos. La bragueta del pantalón del niño, la cremallera, subía y bajaba sin que nadie la manipulara. Esto yo no lo he escuchado en mi vida, absolutamente. Es una cosa rarísima, pero que desde luego, si lo entendemos bien en su momento y en su contexto, nos lleva a pensar en todas esas cosas, quizá de una patología de orden
sexual, o tanto que se ha hablado de incubos, súcubos, personas que intentan apoderarse de nuestra energía. En el medievo se creía en esa especie de violaciones. Bueno, y cuántas historias más modernas de entidades, lo que sea, que quieren sexualmente violentarnos, ¿no? Y eso ha ocurrido en más de una ocasión. ¿Será esto o no? No lo sabemos, pero desde luego es entre las escenas tan raras que se cuentan, una más que nos deja con una extrañísima sensación. Hay una cosa más. Eso parece que es un bálsamo. Para algunos será la realidad de la función del exorcista, para otros el efecto placebo, que, digamos, mitiga, ¿no?, el ardor de una pesadilla recurrente. Pero es que hay más exorcismos, más viajes, y en otros miembros de la familia, será un contagio psicológico o no, pero es extraño porque empiezan a creer que algo retiene al niño cada vez que hay que hacer un viaje, porque son varios de exorcismo. Sí. Vamos a escuchar al tío, ¿no? Sí, de vamos la familia. a escuchar al tío en este caso de Jaime, que menciona precisamente, y luego si quieres lo contamos, que es a lo que se refiere de elementos o situaciones que pasaron cuando intentaron llevarle a Madrid. Yo creo que el niño lo describe como algo malo. El niño, esas pesadillas que tiene, es como si fuera una presencia mala. Y cada vez que hemos intentado buscar una solución para el niño, ha pasado algo que, si fueran una situación aislada, pues diría, bueno, ha sido una casualidad. Pero cuando son muchas situaciones, ya dice, no puede ser una casualidad, aquí algo se nos está escapando, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues está relacionado con una serie de tragedias que ocurrieron durante esos intervalos de preparación de los dos viajes. En la primera ocasión intentan llevar al niño aquí a Madrid, y justamente cuando tienen ya todo preparado para coger el avión, el abuelo, en este caso de la familia, se pone muy enfermo, le tienen que llevar al hospital prácticamente muerto, tal y como nos mencionaba tanto la madre como el tío del niño. Y bueno, pues deciden no viajar porque se querían despedir en este caso de su familiar. Estaba totalmente grave. Una vez más se decide no viajar, como decíamos, se quedan en Canarias y el abuelo empieza a mejorar sorprendentemente, hasta tal punto que hasta las enfermeras de la planta le llamaban el paciente del ángel, porque era imposible que en tan pocas horas se hubiera recuperado y que por la mañana estuviera ya bien. Y luego, como desgracias, que el niño parece que... Sí, en el segundo viaje, por ejemplo, llegan a no decirle al niño ni a la propia madre, en este caso el tío, cuándo van a viajar. Compra los billetes, pero no le dice incluso fuera de casa, fuera del contacto con el niño, para que no lo supiera, porque llegan a pensar que este ente o este hombre es el que manipula las cosas para que el niño no pueda viajar a Madrid. Y en este segundo viaje, nuevamente, sin que lo supiera el niño ni la madre tiene un pequeño accidente también para que no pueda viajar en esa segunda ocasión. Y sin embargo, lo que tú decías, las profecías que lanza el niño. El niño a su padre en una ocasión le llega a decir si ha tenido ya el accidente. El padre se queda todo sorprendido, que cómo puede saber que va a tener un accidente, pero le dice, pero vamos a ver, ¿esto te lo ha contado este hombre? ¿Dónde lo has visto? Cuéntame. El niño le dice que sí, que es que ha visto que va a tener un accidente. Efectivamente, a los pocos días, el padre, volviendo de su trabajo, tiene un accidente de coche y nuevamente está a punto de fallecer. Santi, aunque sea en un flash, ¿encontramos algo en la historia del pensamiento, filosofía, psicología, psiquiatría sobre este arquetipo? ¿Existe como arquetipo? Sí, claro, por supuesto, y dentro de la psicología junguiana tiene un nombre, es la sombra. Es evidentemente el propio Jung, en su libro Recuerdos, Sueños y Pensamientos, habla de su propia experiencia de niño con la sombra. Dice, en algún lugar profundo dentro del reservorio siempre supe que era dos personas. Una era el hijo de mis padres, quien iba a la escuela y era menos inteligente, atento, trabajador, decente y limpio que otros niños. Pero el otro era crecido, viejo. Ese ser crecido y viejo es lo que en una de las que yo considero las mejores novelas de todos los tiempos, Stevenson llamó Edward Hyde, Mr. Hyde.
Nosotros somos Henry Jekyll, somos personas que nos hemos socializado, que hemos aceptado las normas de la familia, de la moral, del respeto a nuestros semejantes, pero en nuestro interior vive un ser primitivo, inadaptado, que no soporta la frustración, que quiere la satisfacción inmediata de sus impulsos animales, porque es el reptil que sigue viviendo en lo más profundo de nuestro cerebro y que siempre lo hemos representado como el hombre negro, como la sombra, como el conde Drácula, el vampiro, que es el ejemplo típico de la plasmación literaria de ese arquetipo. Como en las tumbas egipcias, lo he contado muchas veces, pero es que es de las imágenes más arquetípicas también. En las tumbas egipcias a veces encontramos un hombre completamente oscuro, sin cara, sin ojos, sin nada, el Haybit, la sombra desdoblada, que se ha quedado por ahí vagando. Los etruscos lo dibujaban con la cabeza ovalada y sin rasgos faciales. Impresiona mucho porque tú vas viendo caras y una es sin faz. Una tez desnuda por completo. El concepto de la sombra y a lo largo de, bueno, al final incluso la propia muerte en la iconografía medieval cristiana se envuelve de esa capa negra y nos aparece transformada un poco en eso. Recomiendo, por cierto, hay un trabajo que se ha republicado ahora de Jung y otros grandes filósofos y pensadores de todos los tiempos, Encuentros con la sombra, por cierto. Para Jung, sin embargo, es algo que emana de nuestro interior. No es que seamos nosotros, sino que vive en nosotros y que puede salirse de nosotros y aparecerse a nosotros. Es el concepto de sombra densa. Lo peor de nosotros desembalado de nuestro equipaje de huesos y carne y puesto delante. No está nada mal, pero es tenebroso de verdad. Lo que sí sabemos en esta investigación que hemos intentado desbrozar es que el niño por fortuna está mejor, aunque ha vuelto a ver a ese hombre. Claro, la gran pregunta es, ¿quién es ese hombre? Por ahora nadie lo sabe. Pero ¿qué datos sí que hay teorías sobrevuelan? Hay uno en el vecindario que no está comprobado. No. ¿Pero qué cuentan? Digamos que son comentarios, en este caso la madre habla con una amiga íntima de la zona y es la amiga la que hace un poco de portavoz para enterarse de quién puede ser este hombre, si ha habido algún crimen, si ha habido alguna muerte vinculada a donde están construidos esos edificios. Que muchas veces la muerte violenta, el asesinato, toda esta teoría de la sombra vincula asesinato a destiempo y sobre todo injusto, alevoso, con algo que pulula, que se queda ahí. Y lo que sí que es cierto es lo que mencionabas, que aparece una muerte justo en la finca donde se construyeron estos edificios. Una persona que se suicida, que se ahorca y bueno, que en principio no tiene los rasgos que menciona el niño. Sí un único elemento, el sombrero. Sí que utilizaba un sombrero el típico sombrero canario. Efectivamente. Que a mí me sorprende cuando el niño al principio del programa hablaba de ese sombrero pequeñito, ese sombrero que se puede ver en Canarias. Y luego hay otra opción 2, que esta ya es alucinante. Si todo lo que hemos contado es alucinante y nuestra idea era compartir con vosotros lo que yo entiendo que cuando alguien me pregunta, hombre, me gustaría mucho, no todos los casos son así, pero meterse dentro de una de estas películas, que en el fondo es como una película pero real, pues es apasionante, porque uno tiene que hacer un poco de detective, de hilar, de trenzar datos, y surge otra historia que es para escucharla muy atentamente, Carlos. Es más, vamos a escucharla tal y como me la comentó en este caso la madre, que me dice tal cual lo que leo. Una de las videntes de las primeras que fui me dice concretamente que es una vendetta familiar, que es algo que está en la familia desde hace años, que es una persona que la mataron de forma brutal, que la habían matado y que era todo relacionado con un dinero y con unos papeles y que era algo muy fuerte porque llevaba muchos años y al llevar tanto tiempo estaba muy asentado en la familia. ¿Y qué sabemos de eso? ¿Qué datos podemos dar de ese tipo? Bueno, pues en este caso la madre, como decimos, su familia procede de una provincia de la península, no vamos a mencionar tampoco para no dar más datos, pero el caso es que en la familia existe un crimen vinculado a sus antepasados, una persona que era un médico que llevaba sombrero, que llevaba capa, hablamos de principios del siglo XX aproximadamente, y que, bueno, pues sí que hubo una especie de venganza o un motivo por el cual este médico podría estar vengándose, en este caso, de la familia. Por cierto, una población o una zona donde también existen estos pequeños sombreros. Vamos a escuchar, como no, siempre presente, el doctor Cabrera, psiquiatra,
quedan fuera, queda desligado, y a la vuelta, después de las noticias, Fermín le pediré que recopile toda la información, que sé que es mucha, muy interesante, y mucha casuística que está llegando a nuestras redes sociales, vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, página web de la cadenaser.com y, por supuesto, Twitter y Facebook, La Nave del Misterio, porque hoy, una noche más, vamos a seguir absorbiendo vuestros conocimientos y experiencias, porque dentro de poco queremos hacer algo importante con vuestros testimonios. Estamos desde hace unos meses ya recogiendo una cantidad de informes a viva voz que tienen que ser escuchados con toda la potencia y con todo el eco, y esta es una de esas noches, claro. Pero ¿qué nos puede decir un especialista puramente científico? A veces da la impresión de que nos quedamos fuera, ¿verdad? De que, bueno, hay unas pautas, pero que en ocasiones la casuística indica todo lo contrario. Pero a pesar de eso, opinad libremente, doctor Cabrera. Pues los niños que padecen este tipo de visiones o este tipo de pesadillas no son iguales que los niños que no las tienen. De hecho, el terror nocturno o la pesadilla infantil, los psiquiatras la vemos como un signo precoz de neurosis infantil. Quiero decir con esto que cuando un niño en su infancia vive una infancia complicada, el terror nocturno para nosotros es muy significativo. Es decir, la persona más o menos estable, con una vida normal, una salud mental muy, muy equilibrada, casi nunca tiene terrores nocturnos en su infancia. Y otro especialista, el doctor y director del área de neurociencia cognitiva, el gran amigo y gran especialista en el cerebro a nivel científico, Manuel Martín Loeches. ¿Qué nos puede decir él entrando directamente casi en el hipotálamo, dentro del cerebro? En principio, claro, yo lo veo desde este punto de vista, siempre tiene un significado orgánico o de alguna alteración psicológica que haya en la vida habitual del niño. Normalmente estos fenómenos de los trastornos del sueño del niño tienen muchas veces que ver con problemas que tengan en la familia o en el colegio, generalmente más los de la familia, es decir, si hay una tensión familiar. Esto ocurre con mucha frecuencia en matrimonios que se separan, que el niño pues de alguna forma libera esas preocupaciones en forma de pesadillas o de trastornos del sueño como los terrores nocturnos, y normalmente pues llevan eso, o es un trastorno orgánico o es un trastorno que tiene que ver con las relaciones familiares o sociales del niño. Yo creo que quedaría algo más. Primero, saber que el niño está bien, mejor. Sí, mejor. Está mejor. Bueno, y que nuestra visita no ha sido motivo de más angustia. Lo que sí dice Manuel Martín Loeches, repito, director área de neurociencia cognitiva de la Universidad Complutense de Madrid, una de las personas que más sabe del interior del cerebro humano, es que este caso, por lo que él ha podido analizar, es absolutamente inusual y excepcional. No, hombre, todos los casos son llamativos, desde luego, pero tanto como este, no. Este es un caso absolutamente anómalo y excepcional, espectacular, digámoslo así. Y desde luego el niño, yo estoy convencido de que está sufriendo consecuencias graves para su desarrollo psicológico, social y hasta orgánico. Y desde luego, como digo, mantener tanto tiempo este trastorno pues puede acabar creando secuelas relativamente graves, pero espero que no sean irreversibles en el cerebro del niño. Queda segundos, porque ya están aquí los compañeros con toda la actualidad en la cadena SER, y seguirme atentamente. Algo ha dicho el niño, una promesa que va a cumplir. Sí, el niño, yo con ese trato que hice con él, para que me contara lo que le sucedía, sí que me llamó mucho la atención. Decía que él había hecho una promesa a su madre, que iba a prometer que iba a volver a la casa a intentar dormir allí, y que los tratos eran para cumplirse, y que él lo iba a hacer. O sea, que él se iba a enfrentar a sus miedos, como ese niño y como todos los niños que hemos sido niños, lo hemos hecho a veces en la sombra de nuestro propio hogar, de nuestro propio domicilio. Que así sea. Es la historia del padre Henry y su exorcismo, y su caso y el de este muchacho. La realidad supera la ficción. Ahora todas las noticias y luego volvemos.